¿Qué es lo que uno ve? Salvo que esta economía la quieran hacer ir a una recesión muy grande, en el flujo de dólares vos necesitas un dólar más alto porque hay una demanda. Hoy no ha aparecido todavía ni comprando el Tesoro ni comprando el Banco Central. Y aún así el dólar va para arriba. Y una tasa de interés más baja, porque la tasa la bajaron a 60%, pero es una tasa real altísima, que te liquida toda la economía. Entonces todos saben que eso va a ocurrir inexorablemente a fines de octubre. Y la pregunta es, si vos tenés este dólar hoy con el Banco Central no comprando nada y el Tesoro no comprando nada, bueno, ¿qué pasa? Si el riesgo país no se derrumba. Y lo que plantea es, bueno, que a Milei no es solamente el problema de cómo llegas al 26 de octubre, sino qué haces después del 26 de octubre. Si al día siguiente no tiene que instrumentar un plan llegar a 2027. El gobierno se volcó toda la política económica de los últimos 2 meses a la elección del 7 de septiembre. Se jugó un pleno. Nosotros veníamos diciendo, ojo que esto es una situación muy arriesgada. Reventó la economía, reventó su concepto de hicimos los deberes, hay flotación, si sube el dólar y no se traspasa precios, es porque la economía está sana, está fuerte. La reventó. Hizo un apretón monetario brutal. Ayer lo reconoció el equipo económico, lo reconoció y reconoció que con ese apretón monetario, el crédito que venía creciendo, no sé, hasta diciembre del año pasado al 100%, después se aceleró al 50%, en las últimas semanas cayó directamente el crédito al sector privado, a las empresas. Es decir, reventó la economía. ¿Por qué? Porque buscaba detener el dólar, frenar el dólar, congelar toda la situación. Lo dijeron varias veces los funcionarios, sacamos todos los pesos de la calle, 4 subas de encajes en 40 días, intervención máxima en mercado de futuros desde los tiempos de Massa, ¿no? Masismo austríaco a full. Bueno, regulación para los bancos y desde el 12 de agosto, ventas del Tesoro en el mercado spot para suavizar la suba del dólar. Aún así se fueron con un dólar a 1.360 el viernes previo a la elección, ¿no? Hoy están con un dólar 10% más arriba del viernes previo. En un concepto en el cual ahora van a ver el equipo económico reconoce ayer en el stream que reventaron la economía, es decir que esto tiene un costo muy fuerte lo que pasó y todavía sigue pasando con las tasas, pero que el objetivo principal era, bueno, justamente suavizar la tendencia de la flotación, qué sé yo. Y es más, no, que el objetivo principal es justamente cortar el traspaso a precio de la suba del dólar. Dice que si no hubiesen hecho semejante apretón monetario, el aumento de precios hubiese sido mayor, ¿no? Entonces, vos tenés un equipo económico que quiso frenar el dólar, que en algún momento allá en abril, ¿te acordás cuando abrieron el cepo para personas físicas? Decía que el dólar iba a ir a 1.000 pesos y que ahí iban a comprar, o que iba a caer con la banda yendo hacia abajo a 900 pesos. Decía que no iba a acumular reservas cuando todos le decían, en primer lugar el Fondo Monetario, pero todos le decían que tenía que comprar dólares, monetizar la economía, comprar dólares en las reservas y prepararse para lo que venía en el segundo semestre. Más allá del resultado electoral, en el segundo semestre se terminaba la superoferta de dólar. El equipo económico canchereó, todavía sigue canchereando, canchereó, no hizo nada de eso y se le vino el segundo semestre, ¿no? Y apostó un pleno a la elección. Que hay que ver, aunque te hubiese ido bien en la elección, hay que ver qué sucedía, porque parecía ser que era una tendencia en la flotación cambiaria que iba más allá de la elección. El dólar empezó a subir a mediados de junio, todavía con una super oferta de dólares del campo, una super oferta, pero una demanda extraordinaria de dólares de las personas físicas, de la cuenta corriente que se te puso muy en rojo porque estaba el tema de las importaciones, estaba el boom de viajes al exterior. Entonces estaban también las empresas comprándote dólares y arbitrando con las personas físicas. Entonces el equipo económico
atribuye ahora a la elección, pero en realidad la tendencia venía mucho antes, cuando las encuestas te daban muy bien, cuando canchereaban con que iban a arrasar el 7 de septiembre y después el 26 de octubre. Cuando decían que le iban a poner el último clavo al cajón del kirchnerismo, el 7 de septiembre, decía el presidente. Entonces, yo creo que, y mirando hacia adelante, Martín, a ver si podemos ver un poquito eso que me parece relevante, mirar hacia adelante ahora, ¿no? Si no están cometiendo el mismo error, pero agravado, ¿no? Fíjate, porque es muy difícil también anclar en este momento y la señal que es que el Banco Central esté vendiendo dólares. Cuando el Banco Central vende dólares, como dicen ellos, compra pesos, es decir, retira pesos del mercado y hace una política todavía más contractiva. ¿No? Y además, cuando el Banco Central empiece a vender dólares, obviamente el riesgo país se va a disparar todavía mucho más porque los bonistas van a decir los acreedores, van a decir, che, están vendiendo la mía, debieran comprar dólares, no compraron, cancherearon, y en este momento que tienen que estar comprando aceleradamente, le faltan 6.000 millones de dólares para cumplir la meta de diciembre del Fondo Monetario, lo están vendiendo. Entonces, y todo para jugarse un pleno el 26 de octubre. Entonces, se va a disparar el riesgo país, va a haber una situación mucho más compleja. Si el Banco Central tiene que salir a vender y si no funciona, este esquema disuasorio de una banda cambiaria en la que todos creen, fortalecida políticamente y demás, lo cual es difícil, es muy difícil, porque te queda mucho trecho por delante, no es fácil. Y además está un poco también el equilibrio del mercado. El dólar a 1.400, este dólar a 1.450, 1.470. Bueno, es un dólar que te equilibra los flujos de dólares, de ingreso y de salida de dólares que tiene hacia adelante esta economía, si esta economía quiere seguir creciendo. Si esta economía va a una recesión brutal, sí, perfecto. Pero si no, entonces, esta idea, y vuelvo, ¿no? Ayer es cierto que mejoró el tipo de cambio real, por suerte que mejoró. Es curioso, ¿no? Porque el gobierno decía que el tipo de cambio real estaba bárbaro cuando el dólar estaba a 1.000. Y ahora dicen, miren qué bien que estamos con el dólar a 1.400. El tipo de cambio real, miren cómo mejoró, ¿no? Entonces, yo creo que si el equipo económico aprendiera un poquito de lo que ha sucedido en el pasado, tiene una válvula de escape que es la flotación cambiaria. Y volver a jugar todo a el pleno de fijarle un techo al dólar en este momento, como decís, Martín, es un pleno. ¿Qué pasa si no te va bien en la elección? Ganás por 2 puntos. O empatás o perdés. ¿Qué pasa el 27? Tenés que No, levantar la banda de no manera quiero desordenada. decir nada que me lo tomen textual después, porque todo No, parecen está bien, está consignas bien, de la está bien. oposición. Lo que quiero decir, Está terminado si pasa eso. ¿Cómo? Es que están terminados si pasa eso. No, bueno, por eso. Entonces, es una situación. Ahora, ¿qué pasa si en cambio de ocurrir eso, lo que pasa es que te quedó el techo, la flotación continúa y el dólar sigue para arriba y no hay traspaso a precios? ¿Qué pasa? Imagínate si el viernes hubiésemos llegado con un dólar a 1.100 a la elección. ¿Qué pasaba esta semana? No, tenés una volatilidad cambiaria mucho peor. Pero muchísimo peor hubiese sido, es decir, es como una olla a presión. Si vos le pones la tapa, ahora le estás poniendo la tapa, además, al estilo, ¿viste? Si fuera, como decía el presidente y demás, comunista, digamos, ¿no? Es decir, este es el valor del dólar. El valor del dólar tiene que ser 1.470 y no se me mueve nadie de ahí. Yo creo que también lo que va a pesar de ahora en más, y sobre todo cuando nos acerquemos a la elección, Martín, es que bueno, que el que apostó al peso los últimos 2 meses perdió y mucho. Los últimos 2 meses estoy hablando de que Caputo dijo: comprá, campeón, no te la pierdas. Entonces, vos fijate, con el dólar, este piso de dólar estuvo en 1.160 a mediados de junio, ¿no? Ahí se ve, Martín. Sí. A mediados de junio estuvo en 1.160
60. Empieza a subir, ahí a principio de julio, creo que fue el 2 de julio, el 1 del 2 de julio, Caputo dice en una conferencia, como ya venía la suba anterior, porque todos anticipaban que a fines de julio se iba a terminar la super oferta de dólares del agro por la baja transitoria de retenciones. Ahí Caputo dice, bueno, campeón, si vos querés comprar dólares, no te la pierdas, comprá, ¿no? Y efectivamente, el que le hizo caso a Caputo, desde ese principios de julio, ahora, no tomo el valor de hoy, poner el valor de ayer, hoy no tomo el de 1470 minorista o 1450, y el dólar subió casi 20%. En cambio, el que no le hizo caso a Caputo y renovó un plazo fijo, aún con las supertasas de interés de 4% mensual, perdió mucho en dólares. Porque tuvo, no sé, 9% en 2 meses, le dio el plazo fijo, ganó frente a la inflación, fue una tasa real importante, pero el dólar subió casi 20%. Y si uno lo toma desde mediados de junio, y el dólar te subió casi 30% te subió, ¿no? Entonces, es cierto, es una depreciación para la macro. Yo creo que esta es una situación mucho mejor, porque tenés un tipo de cambio real más alto, porque no le das mínimo oxígeno a las economías regionales, a la industria y demás. Pero desde el punto de vista del que se quiere quedar en pesos, la frase de Caputo es mortal. Porque o les dio un buen consejo, compren, el que lo siguió al pie de la letra y compró, no hubo ningún otro activo que ganara eso, Martín. Y viste, 1816 dice, bueno, también es muy difícil recomponer un esquema donde vos puedas hacer emisiones como se esperaban de deuda en pesos suscrita por no residentes en dólares, porque el que compró los botes en mayo fue, ¿no? Por 1.000 millones de dólares, hasta ayer estaba, no sé, 25% abajo en dólares. O 27% abajo en dólares. ¿No? Sí. O sea que, bueno, con ese background, el gobierno dice hasta acá llegó el dólar. Y acá lo vamos a frenar. Obviamente, en estos casos lo que pasa es que unos días vos podés hacerlo y después empiezan las dudas. Más allá de lo que pase en la política, más allá de lo que pase en todo, ¿no? Las dudas de cuánto tenés acordado con el FMI vender, porque ahí son los dólares del FMI, ¿no? Y cuánto podés hacerlo en un contexto en el cual va a subir el riesgo país todavía más, ¿no, Martín? Si el Banco Central empieza a vender. Sí. Es difícil que se tranquilice, que se calme, salvo que ocurra algo totalmente extraordinario, no sé, un acuerdo político extraordinario a partir del lunes. Y el otro tema a tener en cuenta, no sé qué opinás vos, Martín, pero fíjate cómo cambió la visión de los vetos del presidente. Antes el presidente vetaba y el mercado lo recibía de buena manera, decía, qué campeón, el presidente, qué firme, el equilibrio fiscal. El presidente te clavó 3 vetos en menos de 24 horas y tanto ayer como hoy, desde el punto de vista del mercado, todo para abajo y el dólar para arriba, ¿no? Sí, porque creo que los vetos ahora evidencian que no hay un cambio de estrategia política, no hay un cambio de visión y sigue la confrontación total con los gobernadores. Es raro, ¿no? Lo del llamado al diálogo y los vetos a la vez. Me parece que eso es muy contradictorio. Y bueno, ya el mercado lo hace saber, al mismo tiempo que si vemos esos 300 millones ahí en el techo de la banda, bueno, son 300 millones menos para el pago de los bonos, que igualmente ya se sabía que iban a estar, o sea, creo que nadie pensaba que no iban a vender los dólares en el techo de la banda, pero bueno, tal vez pensaban que tal vez el dólar no llegaba y que digamos, de acá en adelante había una cierta calma hasta las elecciones. ¿Quién puede Acordate pensar que eso? Sí. Acordate que inclusive en otros periodos también, o sea, por ejemplo, en el 2018, cuando Macri se le empezó a caer todo, hubo un periodo desde fin de 2018 y hasta las PASO de 2019
que las cosas fueron mejorando y de hecho el dólar bajó hasta 40 y pico, digamos, hubo una cierta mejora circunstancial que podría haberse profundizado ahora lo que estaba pasando con el dólar estos días, era una posibilidad, pero bueno, evidentemente parece que lo que vos contaste, Maxi, de los dólares del agro, tuvo algo que ver, ¿no? Ayer le preguntábamos a Jorge Carrera por qué cree que estos días después de las elecciones, después del lunes negro, el dólar no había llegado al techo de la banda y habían podido bajar la tasa. Y bueno, probablemente era eso que vos decías de que había dólares del agro, pero que rápidamente iban a volver a ofrecer solo 50 millones por día, más o menos, y que Eh, se acabó en pocos días eso de ofrecer 100, 200 millones. yo creo que todo el mundo sabe que después del 26 de octubre esta economía tiene que tener una tasa de interés más baja y un dólar más alto porque el Banco Central y el Tesoro tienen que comprar 6 mil millones de dólares hasta fin de año. Entonces, si todo el mundo sabe eso, a diferencia de lo que vos contabas de Macri y demás, ese era un tipo de cambio real mucho más alto que el actual. Era un dólar a valores de hoy de 2.000 pesos. ¿Ok? Un tipo de cambio real mucho más alto. Para que te des una idea, el piso de la banda de San Leris estaba hoy en 1.600 pesos, el piso de la banda. El piso de la banda de San Leris, o 1.650 pesos. Entonces, un tipo de cambio real mucho más alto. Tenías todo el apoyo del FMI y tenías reservas en el Banco Central. Macri deja a Alberto Fernández 11 mil millones de reservas netas en el Banco Central. ¿Ok? Entonces, pero mirá esto que me pasa a Milcar. Primero empezaron a vender en el Tesoro, vender mucho antes, del 12 de agosto, ¿no? Más allá de los pagos de deuda que tenía que hacer, empezó a vender dólares y recién lo blanquearon la última semana. La semana pasada, ayer Caputo reconoce en el stream que vendieron 500 millones de dólares. Vendieron un poco más cercano a 600 millones, ¿no? Neto de pagos. Y esta semana hicieron un par de ventas ahí para moderar la tendencia, ¿no? Chiquitas, pero hicieron un par. Lo cierto es que desde principio de agosto tenías casi 2.000 millones de dólares de depósitos del Banco Central, hoy tenés 1.000. ¿Sabés cuántos los vencimientos que tiene que afrontar el Tesoro hasta fin de año? Tenés 1.000 millones en caja, 1.000 millones de dólares. Tiene que afrontar 4.000 millones de dólares hasta fin de año, ¿no? No cuento después en enero que están los grandes vencimientos de Bonari y globales, 4.500 millones de dólares, ¿no? Pero hasta fin de año tiene que afrontar 4.000 millones de dólares el Tesoro. Si vos asumís que hay una refinanciación de los organismos internacionales de acá a fin de año, que tenés que ponerte las pilas rápido para que te refinancien y que no empiecen con la cosa burocrática, ¿no? De postergar eso, lo mismo te quedan vencimientos del Tesoro hasta fin de año de 2.300 millones de dólares, Martín. El Tesoro tiene 1.000 millones de dólares. Tendría que estar comprando hoy dólares rápidamente para cubrir todas las necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Salvo que esta economía la quieran hacer ir a una recesión muy grande, en el flujo de dólares, vos necesitas un dólar más alto porque hay una demanda. Hoy no ha aparecido todavía ni comprando el Tesoro ni comprando el Banco Central. Y aún así el dólar va para arriba. Y una tasa de interés más baja, porque la tasa la bajaron a 60%, pero es una tasa real altísima, que te liquida toda la economía. Entonces todos saben que eso va a ocurrir inexorablemente a fines de octubre. Se están disparando los futuros, ¿no? También, Martín, donde están interviniendo fuerte también en futuros. Y sí, los futuros están entre 1 y 2% arriba toda la curva y tenés algo que había mejorado martes, miércoles y jueves, que era que, fíjate con qué poco que nos ilusionamos, ¿no? El contrato de octubre de futuros había logrado poner abajo del techo de la banda. Obvio que de noviembre en adelante están todos por arriba del techo de la banda. Pero el de octubre, que el lunes se había puesto por arriba, martes, miércoles y jueves se había logrado acomodar por debajo. Y ahora se volvió a ir para arriba. Vamos a terminar el viernes parecido al lunes. O sea, borrando toda la recuperación del martes, miércoles y jueves. El futuro ya está en octubre, que es cuando vos vas a tener el techo de la banda supuestamente defendido.
está por arriba, ¿no? Está hoy en futuro en 1518, octubre. Sí. Sí, hoy tenés, o sea, ese día, que es el 31 de octubre, Sí, el techo de la banda es 1496 sí, y está en 1519 ya el contrato. está Ya bien. está 25 mangos arriba del techo de la banda. O sea, si vos te Bueno, querés cubrir, si vos querés, vos decís, ponele que vos sos un exportador, un importador o lo que sea, que necesitas cubrirte de la posición cambiaria, que no haya una devaluación o que no haya un salto del dólar, vos ya tenés que pagar una cobertura que está por arriba del techo de la banda. bueno, ahora déjame decirte algo. Yo conté que el presidente decía, ¿no? Hace 2 o 3 meses, que todo su esquema era que en octubre, con un gran triunfo electoral, se derrumbaba el riesgo país. Y eso acomodaba todo porque significaba un gran ingreso de capitales que te permitían un dólar bajo, ¿no? Más cerca del piso de la banda que del techo, y al mismo tiempo, bueno, te abría el horizonte por los grandes vencimientos de deuda que tiene la Argentina el año que viene, eh, y le permitía al mismo tiempo comprar dólares al Banco Central, acumular reservas, aunque el presidente estaba con la idea de que no había que comprar reservas, ¿no? Por eso quería un dólar muy bajo, muy bajo. Pensaba en el dólar 900 pesos en el piso del techo de la banda, pues decía, bueno, no, ¿para qué quiero reservas? Tengo lo del FMI. Y desautorizaba lo que se había firmado con el Fondo Monetario, que planteaba unas metas de acumulación de reservas durante este año que el gobierno incumplió y que probablemente vuelva a incumplir por segunda vez, muy, muy estrictas, porque el FMI tenía un esquema económico totalmente distinto. Ahora, fíjate lo que dijo ayer Caputo, pasó desapercibido respecto a la elección. ¿Cómo era que esto se acomoda? Lo que vos decías, Martín, se están jugando un pleno y se acomoda todo el 26 de octubre con un gran triunfo electoral. Mirá lo que dijo ayer Caputo. Siento un poco con la visión esa política de, esta es una visión particular mía, yo creo que se sobredimensionó mucho el tema de las elecciones provinciales, y no lo digo ahora, me acuerdo cuando viajamos con el presidente ahora a Los Ángeles, se lo comenté a los dos periodistas que estaban abajo y todavía no habían pasado las elecciones. Y creo también que se está sobredimensionando la de octubre, que por supuesto que nos encantaría ganar y eso, pero ¿a qué me refiero? Que para lo que nosotros necesitamos, que es gobernabilidad, ¿sí? Eso, digamos, mayoría en el Congreso, no vamos a tener, aunque ganemos por 14 puntos, por 8, por 2 o perdamos por 4. Bueno, ¿está claro? Entonces, está diciendo lo que todos planteaban. ¿Y entonces cómo es? ¿Qué van a ver todos, aunque ganes por 14, como dice Caputo? ¿No? Habrá que ver si ganas por 14, pero ponele que ganes por 10 puntos, ¿no? O por 8 puntos. ¿Qué van a ver todos? Bueno, ¿cuál es tu gobernabilidad? ¿Cuál es tu armado político hacia adelante? Ahora, ¿qué significa eso? Que hasta que no vean eso y hasta que no vean al Banco Central acumulando dólares, ¿vos ves el riesgo país yendo a 400 puntos? No, no. Eh, entonces, y si el riesgo país no va a 400, 500 puntos, eh, bueno, tenés un problema muy grande hacia adelante. Entonces, eh, no, si el riesgo país no va a 400, 500 puntos, ¿qué hace falta? Acumular dólares en el Banco Central y un tipo de cambio más alto. Sí. Es muy simple porque esa acumulación de dólares no va a ser sobre el ingreso de capitales, sino va a ser sobre la cuenta corriente del balance de pago. Es decir, vas a necesitar un superávit comercial y un superávit, cerrar la brecha externa. Esto hace un análisis muy interesante ayer la consultora 1816, que dice, bueno, después de lo que pasó el domingo pasado, vale preguntarse si la Argentina va a tener acceso a los mercados para refinanciar los vencimientos de deuda que tiene en los próximos 2 años, o va a tener que plantear un mecanismo de acumulación de dólares muy, muy grande
que le permitan cubrir gran parte de esos vencimientos con dólares propios, y eso va a requerir un tipo de cambio más alto. Si todos están viendo eso, ¿qué hacen todos? Y se cubren en dólares porque compran campeón. ¿Por qué? Porque consideran que es una oferta la que está haciendo el Banco Central poniendo un techo en este valor. 1816 hace el cálculo que los vencimientos de deuda en dólares en manos privadas con el mercado, ¿no? Y también parte del FMI, porque ahora con el FMI tenés vencimientos de deuda ya desde este año. Es decir, el FMI no te amplía más financiamiento, sino que tenés que empezar a pagarle. Son 34.000 millones de dólares. Y dice, bueno, aún usando todos los fondos que te dio el FMI para cubrir eso, y tenés que comprarte 24.000, 25.000 millones de dólares en los próximos 2 años. Y la pregunta es, si vos tenés este dólar hoy con el Banco Central no comprando nada y el Tesoro no comprando nada, bueno, ¿qué pasa? Si el riesgo país no se derrumba. Y lo que plantea es, bueno, que a Milei no es solamente el problema de cómo llegas al 26 de octubre, sino qué haces después del 26 de octubre. Si al día siguiente no tiene que instrumentar un plan llegar a 2027. Y eso puede ser muy tortuoso. Ahora, lo tiro, Martín, para discutirlo. ¿No sería más lógico, tal vez para el gobierno, pensando eso, lo que acaba de decir Caputo, que no es que va a cambiar la elección drásticamente el escenario, porque todos van a ver que van a tener a lo sumo un tercio de la Cámara de Diputados, y no sé si llegan al tercio de senadores, creo que no, pero sí un tercio de diputados? ¿No sería más lógico flotar como indica la flotación en este momento y en todo caso llegar de una manera un poco más armada a la elección? Y si después tenés un muy buen resultado electoral con una flotación libre, y bueno, el dólar bajará y te permitirá estabilizar mientras compras dólares del Banco Central y el Tesoro después de la elección, si tenés una muy buena elección. Pero en la práctica una elección, bueno, le sacaste algo de presión a la olla. Porque fuiste en la práctica tu sector externo. ¿Se podría sobrevivir a eso? O sea, viste que Arriazu dice, si el dólar salta se acabó todo, incluso Milei. Y Milei dijo, si no desarmábamos la LEFI, hoy no estaría acá. Entonces, pensemos ese escenario. Ponele, el central, en vez de ponerse ahora a vender 300 millones, se da vuelta y se pone del lado del comprador. Y cuando termina la rueda dice, miren, compré. Te hace saltar el dólar, no sé, mucho, ¿no? ¿Y a dónde te pone el dólar? Te lo pone mucho más arriba si empieza a comprar. ¿Qué pasa con todo lo demás si el dólar pega ese salto? Si sacan la banda y el dólar pega ese salto. Está bien, por ahí el riesgo país debería bajar porque dice, ahora vamos a tener más dólares para pagar los bonos, pero no se rompe todo lo demás. O sea, según Arriazu y según Milei, aparentemente sí. Podés correr un poco la banda un poco más arriba para hacerlo controlado. Podés ir comprando, qué sé yo, de manera moderada, o aunque no vayas comprando, mientras el deslizamiento sea un deslizamiento suave, te va mejorando la situación de la macro, de la posición del sector externo, y te va sacando presión para el día después, ¿no? Es una visión. Todos dicen, no, ahora ya generaste reputación en base al techo de la banda, ahora tiene que funcionar el tema de que no toque el techo de la banda porque todos están seguros, ¿no? Que ahí va a vender fuerte el Banco Central, entonces rearmar una estabilidad acá, muy cerquita del techo de la banda. Para mí, esto de acá al 26 de octubre, de nuevo, es jugarse un pleno y no está claro que pueda llegar en esas condiciones al 26 de octubre mientras dejas a la economía muerta. De acá al 26 de octubre, ¿no? Entonces, me parece que es una situación complicada, ¿no? Muy, muy complicada. ¿Lo viste el stream ayer? Sí, lo vi. ¿Y qué te pareció? A mí en general me parece que, o sea, no me parece mal per se o negativo que exista ese stream. Si existiera otro espacio más serio y ecuánime y profesional y neutral, donde el equipo económico comunicara y respondiera preguntas y demás.
considerando que es el único ámbito donde eso pasa, ya de por sí me parece que sería bueno que la estrategia comunicacional fuera otra. Pero bueno, aparte de eso, las cosas que se dijeron, me parece que lo interesante fue cómo se planteó que toda la estrategia del sobreapretón, es como le dijeron, monetario previo a las elecciones, ahora iban a cambiar de estrategia, ¿no? Porque eso lo hacían solo por las elecciones y porque se había caído la demanda de dinero. Sin embargo, lo que yo le hubiera repreguntado, por eso te digo que es un espacio que no me parece que cumpla la función que debería cumplir de la comunicación del equipo económico, es, che, pero si la situación postelectoral es peor que la preelectoral y encima la elección que viene después es mucho más importante que la anterior, ¿cómo que ahora vas a sacar el pie del acelerador? No tiene sentido, digamos. Es al revés, porque supuestamente si querías seguir con tu estrategia, ahora tendrías que reforzar esa estrategia. Lo que había dicho Milei previo a la elección, que van a hacer lo que sea necesario. De todas maneras, todos coinciden, y me parece que ayer había cierta conciencia de que esas tasas de interés ya no iban más, digamos, que para la economía vos no podías ir a una situación donde terminás fundiendo a todo el mundo, ¿no? Para que no haya peso para correr al dólar, porque siempre aparecen pesos. Siempre hay pesos. Y ya una tasa de interés en esos niveles ya te genera una situación de crisis total y no te sirve tampoco para anclar al dólar. Ahora, si vos sabés que descomprimís un poco la tasa, que el dólar va a seguir con su tendencia para arriba, bueno, yo creo que en el techo de la banda tenés un problema. Y eso va a generar más presión a futuro.